del mundo, eh, está, digamos, representada en casi todas las edades por una enfermedad llamada asma bronquial. Y esta está en incremento, ¿no? A medida de que se van concentrando las poblaciones en ciudades, en lugares donde hay mayor cantidad de gente, es cuando más se diagnostica asma bronquial. Pareciera que la urbanización de la gente, de las personas, de las familias, ha hecho de que se incremente el asma bronquial, que vamos a desglosar ahora. Primero vamos a dar un enfoque general de la enfermedad y después vamos a hablar de la parte de la farmacología. ¿Ya? Entonces, como concepto, cuando uno habla de asma bronquial, incluye tres aspectos importantes. ¿Ya? Hay tres hechos. Uno es la broncoconstricción, es una obstrucción bronquial reversible. Otra es la hiperreactividad bronquial, es decir, el espasmo y la respuesta de broncoespástica por estímulos no alergénicos. Y el tercer hecho que se da es la inflamación. ¿Ya? Entonces, el concepto es así. Enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se asocia a una intensa hiperreactividad bronquial frente a estímulos diversos, ¿no? Que da lugar a broncoconstricción, obstrucción por edema e hipersecreción de un moco viscoso que es difícil de expectorar. ¿Ya? Esto es reversible por acción terapéutica o desaparece de manera espontánea. Ese es el concepto de asma bronquial. ¿Ya? Esta enfermedad es común en personas menores de 18 años, habíamos dicho ya, en las sociedades modernas, occidentalizadas, es muy común. ¿Ya? ¿Qué impacto tiene en la salud de la población mundial? Fíjense, en Estados Unidos se ha hecho un estudio, dice hay 300 millones de personas afectadas solo en este país, de los cuales el 7.4% de la población, que equivale a 17,7 millones, son adultos, y 6.3 millones son niños, ¿ya? Esto representa el 8.6% de la población y tanto adultos como niños tienen asma. Estos demandan servicios y, es decir, tienen un impacto en la salud. Por ejemplo, esta enfermedad hace que 10,5 millones de personas vayan a consulta, tanto en centros de salud pequeños como en hospitales grandes. ¿Ya? 1.8 millones visitan el departamento de emergencias. ¿Ya? Y 439.000 personas se hospitalizan cada año. Es decir, tiene repercusiones en el sistema de salud. Esta, este impacto epidemiológico es relevante, digamos, en países desarrollados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver definiciones desde diferentes perspectivas, ¿ya? Una perspectiva clínica, una fisiopatológica y una perspectiva patológica, para entender mejor el proceso de esta afección. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por episodios recurrentes de dificultad respiratoria, broncosibilancias, a menudo asociadas con tos, pero sobre todo lo que llama la atención es la dificultad del tiempo expiratorio. ¿Ya? Ese es desde el punto de vista clínico la definición de asma bronquial. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, se caracteriza por un estrechamiento marcado, irreversible y reversible, así es, ¿no? No es irreversible, sino que es estrechamiento generalizado reversible de las vías respiratorias, con un marcado incremento de la respuesta broncoespástica a estímulos inhalados, ¿no? Cuando hablamos de estímulos inhalados, hablamos de una serie de, por ejemplo, frío, inhalación de aire frío, estímulo del ejercicio, eh, pónganse inhalación de humos, aire contaminado, etc. ¿Ya? Ese es desde el punto de vista fisiopatológico. Y desde el punto de vista patológico, ¿qué caracteriza la asma bronquial?
es la inflamación linfocítica y eosinofílica de la mucosa bronquial. Esa es la característica es decir, patológica más importante. Y estos cambios, a medida que va pasando el tiempo, se acompañan de remodelación de la pared bronquial. ¿Ya? Es decir, hay un engrosamiento, digamos, de la musculatura o hiperplasia de la musculatura y hay engrosamiento de la lámina reticular debajo del epitelio. ¿Estamos? Hay también un incremento notable de glándulas secretoras y células caliciformes. Esto se llama remodelación bronquial. Es una característica patológica, ¿no es cierto? Y esto se ve en un estudio anatomopatológico. Muy bien. Vamos a ver desde el punto de vista del riesgo, o sea, de la gravedad del asma, se contemplan dos aspectos importantes. Uno es el de insuficiencia y el otro es el riesgo. ¿Ya? ¿A qué llamamos insuficiencia o a qué se llama insuficiencia? Esto es un parámetro, digamos, donde se contemplan dos aspectos, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, ¿ya? Y esto se obtiene objetivamente en las pruebas de espirometría, donde hay una obstrucción al flujo de aire expirado en las pruebas de función pulmonar, ¿ya? Este es una medida de insuficiencia. Y la otra es la intensidad de la terapia que se requiere para revertir esta obstrucción, es decir, para normalizar la espirometría. ¿Ya? Desde el punto de vista de la insuficiencia, el asma puede ser clasificado en intermitente leve, persistente moderada y persistente grave. ¿Ya? Eso es desde la perspectiva de insuficiencia. En cambio, ¿qué es el riesgo? El riesgo se basa sobre todo en la susceptibilidad de las exacerbaciones del asma. Es más riesgoso cuando tiende a exacerbarse con más frecuencia. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver la patogenia de la enfermedad. ¿Ya? Aquí está involucrada en general, la mayor parte, cuando hablamos de gente joven, hablamos de una respuesta antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Hay producción de inmunoglobulina E que se produce en respuesta a proteínas extrañas. ¿Ya? Estas proteínas extrañas pueden ser polvo, cucaracha, caspa de animales, mohos, polen, etcétera, etcétera. Una vez que se produce la inmunoglobulina E, esta se une a receptores de alta afinidad en los mastocitos. De modo que cuando se reexpone el sujeto a un estímulo alergénico, hay, hay una degranulación de mediadores y liberación de mediadores a partir de los mastocitos. ¿Ya? ¿Qué tipo de mediadores se liberan de los mastocitos? Estos que están en rojo, fíjense, histamina, triptasa, leucotrieno C4 y D4 y la prostaglandina D2. Estos son responsables de la broncoconstricción e incrementan la permeabilidad vascular. Y esto se llama respuesta asmática temprana. ¿Ya? Esto es la primera reacción y la primera respuesta que se obtiene después de la exposición al alérgeno. ¿Ya? Luego, después de esta respuesta asmática temprana, viene otra llamada respuesta asmática tardía, que es una segunda fase que es más sostenida de broncoconstricción, y esto se produce por el influjo la actividad de las células inflamatorias en la mucosa bronquial, ¿ya? Especialmente a las citocinas producidas por linfocitos T2, que producen dos tipos de mediadores, ¿ya? Las interleucinas 5, la interleucina 9 y la interleucina 13. ¿Ya? Estas interleucinas son responsables de una broncoconstricción sostenida y además atraen eosinófilos y además estimulan la producción de inmunoglobulina E. Entonces, lo que caracteriza al asma bronquial es una respuesta asmática temprana, es decir, producida por mediadores que ya hemos explicado, y una respuesta que se viene de 3 a 6 horas después por una respuesta asmática tardía producida por
interleucinas, sobre todo la 5, la 9 y la 13, que mantienen la broncoconstricción y además atraen eosinófilos y estimulan más la producción de inmunoglobulina E. Esta es la patogenia mejor estudiada del asma bronquial. ¿Ya? Ustedes ven acá que está graficada. Esta es una mucosa bronquial normal, un bronquio normal, y esto es lo que pasa en la respuesta asmática temprana y esto pasa en la respuesta asmática tardía, ¿no? Aquí hay liberadores, hay mediadores responsables y aquí también hay mediadores responsables, ¿ya? Eso es en la mayor parte de casos, ¿ya? Ahora, otra explicación patogénica se da en una proporción menor de población asmática en la edad adulta, ¿ya? Aquí se dan diferentes denominaciones a la patogenia del asma, ¿no? Se puede definir como asma extrínseca, intrínseca, asma sensible a la aspirina, ahora asma de inicio en la edad adulta, hay asma posviral, que se viene después de reacciones o infecciones virales, y asma relacionada con la obesidad. Es decir, hay una serie de patogenias que explican esta población adulta que tienen respuestas o enfermedad asmática. ¿Listo? Obviamente, esto está en estudio todavía y cada vez se encuentran mayores variantes, digamos. ¿Ya? Algo que hay que explicar muy bien es este término que es la hiperreactividad bronquial. Dice, la mayor parte de los ataques asmáticos, eh, especialmente en el adulto, no se desencadenan por la inhalación de alergenos, es decir, polvo, caspa de animales, como habíamos explicado anteriormente, sino por infecciones respiratorias virales, ¿no? Esto explica de que hay ataques de asma desencadenados por llamados estímulos no alergénicos, ¿ya? Estamos hablando de agua destilada, al ejercicio, aire frío, humo del cigarrillo, dióxido de azufre, y esto está relacionado directamente con inflamación de la mucosa. A esta situación o condición se le ha llamado hiperreactividad bronquial, ¿ya? ¿Qué llamamos hiperreactividad bronquial? Respuesta asmática desencadenada por estímulos no alergénicos, ¿ya? ¿Cuál es la base patológica o sí, en realidad lo que está de base, digamos, detrás de la hiperreactividad bronquial es la inflamación de la mucosa. Es por eso que esta tendencia a recurrir o a exacerbar el asma es producida por esto, una reacción inflamatoria de la mucosa que produce esto que se llama hiperreactividad bronquial. ¿Ya? Pero un ratito, hay algunos que están tratando de ingresar aparentemente por, sí, por llamada. Muy bien, seguimos. Bueno, deberían ingresar directamente a la aplicación, ¿no? Con su correo institucional. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la farmacología básica de los agentes que utilizamos en el asma, ¿ya? Los medicamentos más utilizados son aquellos que están calificados como aliviadores, que son los simpáticos miméticos, ¿ya? Llamados también broncodilatadores. Y otro grupo de fármacos, los corticosteroides inhalados, llamados controladores, llamados agentes también antiinflamatorios. ¿Listo? En general, se agrupan todos los fármacos en estos, bueno, los más utilizados en estos dos grupos. O son aliviadores o son controladores. ¿Ya? Muy bien. Veremos los simpático-miméticos. Estamos hablando de los agonistas de los receptores beta. ¿Ya? El mecanismo de acción es que estos aumentan el AMP cíclico y obviamente obtienen broncodilatación. O sea, se obtiene a partir de esta formación de AMP cíclico una relajación del músculo de la liberación, de la vía respiratoria. ¿Ya? Otro efecto que tienen los agonistas beta es que inhiben la liberación de mediadores y también inhiben la permeabilidad microvascular. ¿Ya? Entonces, son fármacos muy eficaces para controlar los episodios de broncoespasmo. ¿Ya? Tienen algunos efectos adversos, especialmente aquellos agonistas beta que no son selectivos.
y tienen actividad beta 1 extensiva, digamos, ¿no? Esto le da actividad. En los receptores beta 1 están sobre todo a nivel cardíaco y pueden dar taquicardia, temblores del músculo esquelético y puede dar hipopotasemia. ¿Ya? Esto es menor si es que utilizamos, estos efectos adversos se minimizan cuando utilizamos beta 2 selectivos. ¿Ya? Y clásicamente, desde hace mucho tiempo atrás, la epinefrina y el isoproterenol, que son no selectivos, fueron utilizados como broncodilatadores eficaces, pero poco a poco fueron perdiendo terreno justamente porque tenían acciones a nivel cardíaco. El paciente dejaba de taquicardia y aumento del inotropismo. En muchos casos había crisis hipertensivas. ¿Ya? Por eso han perdido terreno por su no selectividad de acción. Sin embargo, los vamos a estudiar, digamos, ¿no? La epinefrina es el broncodilatador muy eficaz, ¿ya? Actúa rápidamente a los 15 minutos, se administra por vía subcutánea, ¿ya? O también hay epinefrina por vía inhalatoria, que se administra con un recipiente presurizado. Es muy eficaz, es un broncodilatador muy eficaz. Pero como les digo, el tema es de que produce taquicardia y puede producir aumento de la presión arterial. Otro compuesto no selectivo que se utiliza es la efedrina, ¿ya? En China se utilizó hace muchísimo tiempo, tiene una eficacia igual que la epinefrina, la diferencia está en su mayor duración de acción. También tiene efectos cardiovasculares importantes, ¿ya? De los beta, digamos, no selectivos, el isoprotenerol es un potente broncodilatador, pero como tiene actividad beta 1, aumentó la mortalidad por asma, ¿ya? Y esto frenó en el Reino Unido su uso, pero hasta donde se utilizó, digamos, inhalado por microaerosol, es un broncodilatador muy rápido que actúa a los 5 minutos y tiene una duración de acción de 60 a 90 minutos, ¿ya? Sin embargo, fue cayendo en desuso también por este efecto beta 1 a nivel cardiovascular. Los que sí han ganado terreno son estos, son los fármacos beta 2 selectivos, ¿ya? El albuterol, la terbutalina, el metaproterenol y el pirbuterol. Estos están disponibles en estos dispositivos llamados de inhalación de dosis medida, ¿ya? Son broncodilatadores muy eficaces que tienen muy rápida acción, ¿ya? Es máxima a los 15 minutos y persiste 3 a 4 horas. Todos se administran por vía inhalatoria, ¿ya? Ahora, también pueden diluirse en solución salina para administrar desde nebulizadores, ¿ya? Y también están presentes en forma oral, obviamente, ¿no? Hay un preparado que es el levalbuterol, que se administra por vía oral, ¿listo? Existen algunos rasgos distintivos de algunos de ellos. Por ejemplo, el albuterol y la terbutalina, los dos primeros beta 2 selectivos, también vienen en vía oral junto con el levalbuterol, ¿ya? Y el régimen de dosificación es una tableta 2 a 3 veces al día, que es un régimen habitual, ¿ya? Ahora, los principales efectos de los beta 2 selectivos son temblor del músculo esquelético, nerviosismo y debilidad ocasional. Pero estos efectos son manejables, digamos, ¿ya? No implican mucho riesgo, ¿ya? Ahora, de todos estos beta 2 selectivos, hay uno que es la terbutalina, que está disponible por vía subcutánea y está indicada en el asma grave. ¿Listo? Esto se da cuando la terapia inhalatoria no da resultado con ninguno de los beta 2 selectivos propuestos. Se utiliza la terbutalina vía subcutánea, sobre todo cuando no han respondido eficazmente a los broncodilatadores beta 2 selectivos inhalados, ¿no? ¿Ya? Y es muy eficaz esta inyección de terbutalina subcutánea. Otros fármacos que han ganado mucho terreno son los llamados beta 2 selectivos de acción prolongada y se abrevian como LABA. ¿Ya? Es la sigla en inglés de
broncohilatadores beta 2 selectivos de acción prolongada. ¿Ya? Hay dos representantes que son el salmeterol y el formoterol, que son fármacos que tienen 12 horas de duración de acción. Estos fármacos son muy eficaces en el manejo del asma. Tienen una acción broncohilatadora sostenida porque tienen una alta liposolubilidad, pero son más eficaces cuando están asociados a los corticosteroides. No se utilizan como monoterapia habitualmente, ¿ya? Existen otros beta-2 agonistas de acción llamada ultra prolongada, como el indacaterol, el olodaterol, el bilanterol y el bambuterol, ¿ya? Estos se deben aplicar una vez al día, tienen una broncodilatación, tienen un efecto muy prolongado, deben usarse también en combinación con corticosteroides inhalados, aumenta su eficacia, ¿ya? ¿En qué caso se utilizan como monoterapia tanto el salmeterol, el formoterol o los beta-2 agonistas de acción ultraprolongada? Cuando se hace tratamiento del EPOC o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Ahí sí pueden utilizarse como monoterapia, son muy eficientes. En cambio, en el asma, son mucho más eficaces cuando se asocia a los corticosteroides inhalados. ¿Tienen toxicidad estos selectivos de acción prolongada? Sí. Estos se ha visto de que disminuyen la presión de oxígeno en forma transitoria, ¿ya? Y pueden precipitar a consecuencia de estas arritmias cardíacas. Pero esto disminuye en la medida que oxigenamos bien al paciente. Se ha visto de que esta respuesta de arritmias cardíacas puede ser controlada ventilando mejor al paciente, administrando oxígeno. Y no sería tanto un efecto, o sea, no sería tan grave el riesgo de tener arritmias si es que van acompañados de una adecuada administración de oxigenoterapia, ¿ya? Otro problema es la taquifilaxia. Ustedes saben que la taquifilaxia es una pérdida de la respuesta a medida que se utiliza tratamientos sostenidos, ¿no ve? Eso se ha visto, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando se aumenta un poquito la dosis, se puede volver a recuperar la respuesta broncoespástica, es decir, la respuesta broncodilatadora esperada. Muy bien, hasta ahí todo lo que son beta-2 o broncodilatadores simpáticos miméticos con acción beta. Ahora vamos a ver otros fármacos llamados broncodilatadores que son las metilsantinas, ¿ya? De estas, las metilsantinas, tres se han mencionado históricamente: la teofilina, la teobromina y la cafeína. Pero, ¿dónde está la fuente de estas metilsantinas? El té, el cacao y el café respectivamente, ¿ya? El uso de la teofilina en el asma ha ido disminuyendo por su gran toxicidad, ¿ya? Hay muchas náuseas, vómitos, temblores y arritmias, es decir, son fármacos, especialmente la teofilina, que tiene un estrecho margen terapéutico. Y ustedes saben que un fármaco con estrecho margen terapéutico es un fármaco que no puede variarse mucho en su dosis porque puede ir de un efecto terapéutico a un efecto tóxico con muchísima facilidad. Entonces hay que monitorizar muy de cerca la terapia y hay que hacer a veces medición de las concentraciones séricas de fármaco para no salirse de este margen terapéutico, ¿ya? En algunos países como el nuestro, la teofilina se usa sobre todo en esta forma llamada aminofilina, ¿ya? Es un complejo de teofilina y etilendiamina, ¿ya? Esto se utiliza algunas veces en la emergencia, especialmente en hospitales del seguro o de los seguros de Bolivia. ¿Estamos? Pero cada vez menos, felizmente, ¿no? Los productos de las metilsantinas se eliminan por orina. ¿Cuál es el mecanismo de acción propuesto para las metilsantinas? Fíjate, especialmente estamos hablando de la teofilina, que es el compuesto más utilizado, y su variante aminofilina. El primer mecanismo identificado es que inhiben a la enzima fosfodiesterasa. Primer mecanismo de acción propuesto. Otro mecanismo es que estos fármacos producen broncodilatación porque inhiben los receptores de adenosina. Segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es
que mejoran la desacetilación de histonas, o sea, tendrían actividad antiinflamatoria, que es más o menos parecida a la de los corticoides. ¿Ya? Hay un fármaco que no es un metilsantínico, pero es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que se llama roflimulast. Este fármaco se ha posicionado muy bien en el EPOC, ¿ya? Pero no en el asma. De todas maneras, todos los metilsantínicos, teofilina, aminofilina, han sido desplazados por los broncodilatadores beta 2 selectivos en el asma bronquial porque obviamente tienen más grave toxicidad, digamos, uno de ellos, ¿no? Es una razón. Y la otra es de que hay que monitorizar muy de cerca el tratamiento y, lógicamente, hay muchos efectos adversos de por medio. Vamos a ver qué efectos son los que tienen las metilsantinas, especialmente la teofilina, que es la más utilizada. En el sistema nervioso central, fíjense, pueden mejorar el estado de alerta, pero dosis un poquito mayores para una broncodilatación más efectiva. Pueden causar nerviosismo, temblor, estimulación medular, convulsiones e incluso muerte. A nivel cardiovascular, tienen efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, lo que habíamos dicho, ¿no ven? Estos pueden ocasionar taquicardias, pueden ocasionar en algún momento un aumento de la frecuencia de la fuerza de contracción y pueden producir hipertensión arterial. ¿Ya? Y a nivel cerebral, producen vasoconstricción. También es muy riesgoso utilizar metilsantina, especialmente a dosis mayores. Ahora, a nivel del tubo digestivo, sí, estimulan la secreción de ácido gástrico y enzimas digestivas. A nivel renal, la teofilina puede tener un efecto diurético débil. En el músculo liso, sí producen el efecto buscado, digamos, que es broncodilatación. Y lo bueno es de que son muy efectivas en el asma bronquial y también en el EPOC, pero obviamente por su toxicidad cada vez se utilizan menos. ¿Ya? Ahora, un efecto que se ha visto también es que estos compuestos inhiben la liberación de histamina desde el tejido pulmonar. Ahora, ¿tiene efecto sobre el músculo esquelético? Sí, y es por eso que se han inclinado más hacia el manejo del EPOC, porque mejora la contractilidad del diafragma, ¿ya? O sea, mejora la respuesta ventilatoria. Por lo tanto, un paciente que ventila mejor es un paciente que se beneficia, y este es el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el uso clínico de las metilsantinas, de ellos, la teofilina es el broncodilatador más eficaz. Es capaz de aliviar la obstrucción en crisis asmática aguda y también reduce la gravedad de los síntomas en asmáticos crónicos. ¿Ya? Sin embargo, por la seguridad, estos han sido desplazados por los beta 2 inhalados y también por otros fármacos llamados corticosteroides inhalados. ¿No? Por lo tanto, ya no se utilizan mucho en el asma. Hemos dicho ya varias veces esto. Vamos a ver otro tipo de agentes que son los agentes antimuscarínicos. ¿Ya? Estos fármacos tienen un mecanismo de acción que se llama inhibición competitiva de la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos, sobre todo a nivel de la musculatura bronquial. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean la contracción del músculo liso de la vía respiratoria y también un efecto adicional es de que disminuyen la producción de moco. Entonces, son útiles en el asma bronquial. ¿Ya? ¿De qué fármacos estamos hablando? El representante del prototipo es el bromuro de hipratropio y es un derivado selectivo cuaternario de la atropina. ¿Ya? Este fármaco puede ser aplicado directamente por vía inhalatoria en aerosol. Por lo tanto, se absorbe muy poco y tiene pocos efectos sistémicos. ¿Ya? Pero no es el único. Hay otros antimuscarínicos que tienen acción más prolongada que el bromuro de hipratropio. Son el tiotropio, el aclidinio y el umeclidinio. ¿Ya? También son cuaternarios, no tienen efectos en el sistema nervioso central, tienen acción en la vía respiratoria porque también se administran por vía inhalatoria.
¿Cuáles son los usos clínicos de estos antimuscarínicos? ¿Ya? Son broncodilatadores muy efectivos, inclusive cuando se administran por vía inhalatoria. ¿Ya? Fíjate, un mejor broncodilatador sería, y con menos toxicidad, sería el bromuro diplatropio. ¿Ya? Especialmente está indicado el bromuro diplatropio en aquellos pacientes donde está contraindicado o no toleran los agonistas inhalados beta. Estamos hablando de pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿no es cierto? O no responden muy bien a los agonistas beta. Entonces, en este caso, el bromuro diplatropio sería el antimuscarínico de elección, ¿ya? Y entre los agentes, bueno, los agentes antimuscarínicos de acción prolongada como el tiotropio, el aclidinio, umeclidinio y el vicopirrolato también han sido aprobados, pero sobre todo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Estos fármacos se unen de manera no selectiva a varios receptores, pero se disocian con menos rapidez de algunos de ellos, como del M2, por lo tanto tienen una acción broncodilatadora sostenida. Esto sí le da un espacio terapéutico en el manejo del EPO, más que todo. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver los medicamentos controladores. ¿Ya? El segundo grupo de fármacos que son los controladores y son los corticosteroides. ¿No? Vamos a ver el mecanismo de acción de los corticosteroides. Son muy eficaces en el manejo del asma. Especialmente los glucocorticoides han sido utilizados hace muchísimo tiempo en el asma bronquial por su eficacia inflamatoria. ¿Ya? Y esto está mediada por la inhibición de la producción de citocinas inflamatorias. Estos corticosteroides reducen la frecuencia de exacerbaciones del asma y la hiperreactividad bronquial, ¿ya? Especialmente cuando se administran con regularidad. Y otro efecto que tienen es que potencia mucho los efectos de los agonistas beta. Por lo tanto, juntos tienen muy alta eficacia, ¿ya? ¿Cuál es la acción más importante de los corticosteroides? ¿Ya? Es esta. Inhiben la infiltración de la vía respiratoria por células linfocíticas, eosinofílicas y los mastocitos. O sea, inhiben la infiltración por estas células, linfocitos, eosinófilos y mastocitos. Ese es el efecto más importante. El prototipo es la beclometasona. En 1970 se utilizó como un fármaco, quizás el primer glucocorticoide inhalado, de acción muy eficaz. ¿Ya? Esto se desarrolló porque había siempre preocupación por la administración sistémica, por los efectos sistémicos de los corticoides. En cambio, la beclometasona cambió un poco el paradigma porque administrada por vía inhalatoria evita los efectos sistémicos y es muy efectivo en el manejo del asma. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en general los corticosteroides, tanto sistémicos como los ICS o que se administran por vía inhalatoria. Fíjate, no han quedado del todo desplazados los efectos, los corticosteroides que se administran por vía sistémica. Todavía la prednisona es un fármaco que sí se utiliza por vía oral a esta dosis de 30 a 60 miligramos por día, o también se puede administrar un segundo fármaco que es la metilprednisolona por vía intravenosa a esta dosificación de 0,5 miligramos kilogramo cada 6 a 12 horas. Esto está reservado solamente para exacerbaciones graves de asma. Es decir, administramos por vía intravenosa y podemos mantener una terapia oral con prednisona. Esto en exacerbaciones graves de asma. Sin embargo, en otras formas, estos ya no se utilizan. Si en formas menos graves de asma no se utilizan. Han ganado terreno estos compuestos que son llamados ICS o corticosteroides inhalados, ¿ya? Y de estos hay muchísimos. Vamos a ver un listado a continuación. La beclometasona, la budesonida, la ciclesonida, la flunisolida,
la fluticasona, la mometasona, la triamcinolona, en fin, hay muchos más que están en investigación. Estos son administrados por vía inhalatoria, por lo tanto, no tienen efectos sistémicos. Y esto ha hecho de que tengan quizás mayor aceptabilidad por parte de médicos y pacientes en el manejo del asma. ¿Cuáles son los usos clínicos? Especialmente los primeros, ¿no? Hemos dicho, exacerbaciones graves de asma para los corticosteroides sistémicos, ¿no ve? Tanto orales como parenterales. Estos solamente se utilizan cuando los fármacos inhalatorios no tienen resultado y hay un empeoramiento de síntomas, ¿ya? En cambio, ahora, ¿cuánto debe durar una terapéutica oral o parenteral, digamos, en casos de exacerbaciones graves de asma? Generalmente esta terapia sistémica se mantiene durante 5 a 10 días y luego puede suspenderse, ¿ya? Y se puede pasar después a una terapia por vía inhalatoria. Entonces, esa es la recomendación y el uso de los corticosteroides sistémicos, ¿ya? En cambio, los corticosteroides por vía inhalatoria sí han demostrado una mayor efectividad porque están, primero, tienen efecto local y son por vía inhalatoria muy eficaces en el control del asma, ¿ya? Eh, es la forma más efectiva de controlar los ataques tanto en el asma leve. Bueno, el asma leve solamente se utilizan broncodilatadores, pero el persistente leve, el persistente moderado y el persistente grave pueden responder muy bien a la administración de los corticosteroides por vía inhalatoria, ¿ya? Esto tiene un problema, no están exentos de efectos adversos. Hay dos problemas que se presentan cuando uno utiliza la vía inhalatoria. Una de ellas es la aparición de candidiasis orofaringea y la otra es la ronquera, ¿ya? La primera se puede controlar o mejorar o prevenir haciendo gárgaras, es decir, y recomendándole al paciente que después de aplicar su dosis inhalatoria se haga gárgaras con agua, ¿ya? Para evitar el depósito de corticosteroides en el fondo de la garganta y en la faringe. Y también, cuando ya se produce, se puede tratar con clotrimazol, que es un antimicótico muy eficaz, ¿ya? Y la ronquera es un efecto que también se cree que es el resultado del efecto sobre las cuerdas vocales, ¿ya? Esto se ha mejorado con la administración de un compuesto llamado ciclesonida. Es un profármaco que se activa por las estrasas bronquiales, ¿ya? Es el más efectivo, digamos, de los corticosteroides inhalados y está asociado menos frecuentemente a la complicación esta que es la candidiasis. Es el que menos produce candidiasis. Quizás porque es un profármaco, ¿ya? Ahora, siempre se ha tratado de cuestionar a los corticosteroides aún por vía inhalatoria, ¿no? Un estudio ha mostrado de que puede disminuir la tasa de crecimiento en los niños, ¿ya? Y esto se ha visto de que es efectivamente, a un principio, el primer año, pueden tener un retraso de hasta 1 centímetro en su crecimiento, pero se ha visto que después se compensa, es decir, no hay problema. Este es un efecto transitorio, digamos, ¿ya? Y el uso crónico de los corticosteroides inhalados también puede aumentar el riesgo de osteoporosis y cataratas en el adulto, eso sí, pero no con la frecuencia y gravedad de los corticosteroides sistémicos, ¿no? ¿Cuáles son los usos clínicos de los corticosteroides por vía inhalatoria? Para pacientes con asma persistente, ¿ya? Que requieren inhalaciones de un agonista beta 1 para el alivio de síntomas, ¿no es cierto? Se puede asociar a un corticosteroide inhalado. Esta terapia se mantiene por 10 a 12 semanas y luego se evalúa, ¿ya? Es decir, eh,
Si el paciente requiere más de una inhalación para el alivio de los síntomas de un agonista beta, se puede pensar en adicionar un corticosteroide inhalado y hacer una terapéutica asociada durante 10 a 12 semanas. Esa es la indicación de los corticosteroides por vía inhalatoria, ¿ya? Por ejemplo, la asociación beclometasona más albuterol, por ejemplo, es eficaz, muy eficaz en adultos y niños con asma leve a moderado. ¿Listo? O sea, hablando de persistente leve, persistente moderado. Muy bien. Ahora vamos a ver otros fármacos que han ido perdiendo terreno y cada vez se utilizan menos, pero son los llamados estabilizadores de membranas. Hablamos del cromoglicato y nedocromilo. Estos fármacos actúan inhibiendo la degranulación de los mastocitos. No tienen acción broncodilatadora, pero controlan muy bien el broncoespasmo inducido por el antígeno, especialmente esto es en pacientes alérgicos y broncoespasmo inducido por el ejercicio en pacientes asmáticos, ¿ya? Estos se administran por vía inhalatoria 2 a 4 veces al día. Reducen modestamente la gravedad de los síntomas en pacientes con asma alérgico. Ahora han sido reemplazados por otras terapias. Tienen la ventaja de que se absorben muy poco por vía sistémica, porque se administran por vía inhalatoria, pero no son tan efectivos como los corticosteroides inhalados. A tal punto ha llegado de que han perdido terreno en el asma porque estos se han dirigido más hacia el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica, especialmente el cromoglicato, ¿ya? Hay también en forma de gotas y también se han utilizado muy bien en una enfermedad llamada mastocitosis sistémica, ¿ya? Estamos hablando del cromolín sódico, nedocromil sódico. Estos son los compuestos eh, que comprenden, digamos, el grupo de los estabilizadores. ¿Ya? Otros fármacos son los inhibidores de la vía de los leucotrienos. ¿Ya? Eh, Estos fármacos han ido ganando terreno, sobre todo en las respuestas asmáticas llamadas tardías, porque actúan a ese nivel. ¿Ya? Hay dos enfoques o dos mecanismos de acción distintos. ¿Ya? El primero es el sileutón, que es un antileucotrieno, pero inhibe la 5-lipoxigenasa, que actúa en el ácido araquidónico, ustedes saben. Y otros dos compuestos actúan en el receptor del leucotrieno D4, que son el safirlucast y el montelukast. Entonces hay dos perspectivas, ¿no? Para interrumpir. Una de ellas es inhibir la carga del ácido araquidónico, esto lo hace el sileutón, y otros que actúan en el receptor como antagonistas del leucotrieno D4, que son el safirlucast y el montelukast. ¿Ya? Eh, los leucotrienos tienen muchísimos efectos porque son responsables de la broncoconstricción e incremento de la reactividad bronquial, producen edema de la mucosa y hipersecreción de moco. Por lo tanto, ¿de dónde vienen este tipo por ejemplo, leucotrienos B4, el C4 y el D4, que son responsables de este efecto, digamos, nocivo a nivel bronquial? Vienen de los eosinófilos, los mastocitos, los macrófagos y los basófilos, ¿ya? Y obviamente cuando impedimos a partir de diferentes estrategias como el sileutón o safilocast y montelukast, obviamente mejoramos el control del asma, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tienen la propiedad de reducir la frecuencia de las exacerbaciones de asma. Y esto se ha demostrado en ensayos clínicos. ¿Ya? Entonces son eficaces fármacos llamados controladores. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, son efectivos cuando se administran por vía oral. ¿Ya? Entonces, hay también por vía inhalatoria, pero obviamente en niños quizás más pequeños quizás es más difícil administrar la vía inhalatoria, quizás es mejor administrar por vía oral. ¿Ya?
Tal es así que el Montelukast está aprobado para niños de hasta 12 meses de edad. Se puede dar en forma de jarabes o suspensión. ¿Ya? En Estados Unidos el Sileutón, el primer fármaco inhibidor de las 5-lipoxinas, está aprobado para, en forma oral, en cápsulas de liberación sostenida. El Zafirlukast y el Montelukast también están aprobados por vía oral para administrar 2 veces al día, tanto para adultos como para niños. ¿Ya? Ahora, estos leucotrienos han demostrado muchísima efectividad en la llamada enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina. ¿Ya? Estos pacientes, este grupo de pacientes, especialmente desencadenan respuestas broncoespásticas muy severas cuando hay o episodios asmáticos, diríamos mejor, cuando consumen aspirina, ¿ya? Especialmente aquellos que tienen antecedentes como rinitis crónica y poliposis, ¿ya? Estos llamados enfermedad respiratoria o enfermos respiratorios mediados por la aspirina alcanzan a un 5 a 10% de los pacientes asmáticos. O sea, no es tampoco despreciable su presentación, ¿no ven? Entonces, los inhibidores de la vía de los leucotrienos tienen muy buen efecto en esta población de pacientes, ¿no? De todos ellos, ¿cuál es el más prescrito? Es el Montelukast, ¿ya? Es un medicamento que puede administrarse una vez por día y es muy efectivo, ¿ya? No son de primera línea para el asma bronquial, pero se administran en lugar de corticosteroides inhalados, sobre todo en el asma leve. O en caso de que los ICS se encuentren prohibidos, digamos, en el uso de pacientes, ¿no? Entonces, o los pacientes no quieran corticosteroides inhalados, entonces se puede considerar el Montelukast como un fármaco de relevo o de reemplazo, si ustedes quieren. En el asma leve funciona muy bien el Montelukast, ¿ya? Ahora veremos esta otra terapia. Esto es ya lo último que ha sido introducido en el arsenal terapéutico, que son los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Hablamos de anticuerpos monoclonales dirigidos a inmunoglobulina E y a interleucinas, ¿ya? Y comprenden un grupo de fármacos que han sido investigados y han salido a la consideración de los terapeutas después de muy altos estudios en ensayos clínicos, ¿ya? El omalizumab, por ejemplo, es un anticuerpo monoclonal dirigido hacia la inmunoglobulina E. Hay otros anticuerpos que están dirigidos al receptor de interleucina 5, son el mepolizumab, el benralizumab y el reslizumab, ¿ya? Hay otros grupos de fármacos que están dirigidos hacia el objetivo de la interleucina 13, ¿ya? Y en estos hay varios, por ejemplo, el lebrikizumab, este compuesto que parece placa de automóvil, ¿no es cierto? GSK 679586, y el tralokinumab, ¿ya? Dirigidos a interleucina 13, variante alfa 1 y alfa 2. Y finalmente, un receptor de interleucina 4 que es el dupilumab. Entonces hay varios de estos, dirigidos con diferentes objetivos, digamos, ¿no? Pero vamos a ver los que tienen uso y aplicación consolidada, ¿ya? El omalizumab es el primero, es un anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la unión de la inmunoglobulina E, por lo tanto evita la degranulación de los mastocitos, ¿no ve? Estos que producen liberación de mediadores responsables de la respuesta asmática temprana, sobre todo, ¿ya? El uso del omalizumab está restringido a pacientes con asma moderada grave, ¿ya? Y tienen evidencia de sensibilización alérgica. Se administra por vía parenteral, ¿ah? La vía es la subcutánea cada 2 a 4 semanas. Una inyección es suficiente, ¿ya? Se ha visto de que después de cada aplicación hay una disminución de la inmunoglobulina E plasmática, ¿ya? Y también disminuye dramáticamente la respuesta broncoespástica temprana y también tiene efecto en la respuesta tardía.
¿ya? Cuando hay desafío antigénico. Entonces es un fármaco muy eficaz, sobre todo en el asma mediada por inmunoglobulina E. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el efecto más importante del omalizumab? En los ensayos clínicos se ha visto que en todos los pacientes produce una reducción de la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones de asma, sobre todo en pacientes que tienden a tener exacerbaciones repetidas y reciben tratamiento con dosis altas de corticosteroides y muestran ya función pulmonar deficiente. Es una terapia costosa, ¿ya? Ahora, el problema del omalizumab es que puede desencadenar shock anafiláctico. Esto es en una mínima proporción, pero hay ese peligro, ¿ya? También el omalizumab ha demostrado ser eficaz en la urticaria crónica, ¿ya? Y para la alergia al maní, también es un fármaco ya utilizado para este propósito. Veamos ahora otros anticuerpos monoclonales que tienen otro objetivo, que es la terapia anti-interleucina 5, ¿ya? Esta, esta terapia está dirigida sobre todo para neutralizar los efectos que tiene la liberación de interleucina 5 por las células T2, ¿ya? Los linfocitos T2 secretan esta interleucina y esta produce una grave inflamación de la vía respiratoria y sobre todo está altísima en pacientes con asma grave, ¿ya? Entonces, ¿qué fármacos se han desarrollado para evitar esto? El mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab, ¿ya? Unos dirigidos a la interleucina en sí y otros dirigidos al receptor de interleucina, ¿ya? Estos fármacos conllevan un pequeño riesgo de anafilaxia, al igual que el omalizumab, pero estos sí tienen gran uso en estos pacientes con asma grave, ¿ya? Es decir, tienen muy alta eficacia, pero son terapias costosas, obviamente. Ahora, otro anticuerpo monoclonal, anti-interleucina 4, está aprobado para el asma moderado. Esto ya recientemente se ha producido, ¿ya? El dupilumab. Muy bien. Vamos a ver un poco las direcciones futuras en la terapia del asma. Y en esto vamos a hablar sobre todo de investigaciones que se centran en anticuerpos monoclonales, como el lebrikizumab, por ejemplo, ¿ya? Es un antagonista del receptor de interleucina 3 y esto ha mostrado muy alta eficacia en pacientes asmáticos que tienen niveles altos séricos de periostina. Esta periostina es un marcador, si ustedes quieren, de expresión génica que está alto en alguna población de pacientes. Por lo tanto, este fármaco, el lebrikizumab, es eficaz en este tipo de pacientes, ¿ya? Y también en el futuro se están desarrollando también terapias como anticuerpos monoclonales, ¿no? Dirigidas a diferentes tipos de anticuerpos, como por ejemplo contra citocinas, ¿no? Es decir, anticuerpos monoclonales contra citocinas ya más selectivas, digamos, ¿no? O más selectivos, como la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 3. Y pareciera de que este es un poco el destino eh, en busca de la eficiencia y la eficacia, el destino de la investigación que va a arrojar seguramente nuevos compuestos en estos años, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora, esto es bueno que explicar. Hay dispositivos de administración que tenemos que conocer los médicos para enseñar a manejar bien a los pacientes, ¿no ven? ¿Ya? Muchos de ellos son inhaladores de dosificación presurizada. Así, uno de ellos, un grupo de ellos, tiene esta forma de administrarse, ¿ya? Vienen en un recipiente y son expulsados del mismo por un propulsor, ¿ya? Antes se utilizaba esto, que era el freón, pero este
compuesto daña la capa de ozono, por lo tanto ha sido reemplazado ahora por el HFA, que es el hidrofluoroalcano, que es menos dañino. Estos dispositivos de administración presurizada son cómodos, son portátiles y normalmente contienen entre 100 y 400 dosis de fármaco. ¿Ya? Deben enseñarse a utilizar a los pacientes de manera adecuada. ¿Ya? Primero expiración forzada, luego introducción en la boca del dispositivo, luego pulsación de la dosis, inhalación sostenida y aguantar la respiración quizás 10 segundos y luego recién expirar. Entonces, así se garantiza la llegada del fármaco a la vía respiratoria. ¿Ya? Hay otros dispositivos que son las cámaras de inhalación. Estos se utilizan se utiliza para disminuir quizás el tamaño de las partículas a partir de esta presurización, ¿ya? Y esto hace de que se evapore mejor el compuesto y llegue más a la vía aérea, o sea, a la parte baja de la vía aérea o la vía aérea inferior, ¿ya? Existen otros dispositivos de administración, perdón, vamos a ver, se nos ha agrandado esto.